no puedan entrar, pues luego ingresan y en la parte que tienen del chat ahí, donde está el globito ese de cómic, ustedes activan eso y al final de la clase pues se cargará el video para los que no entran. O sea que si no pudieron entrar a la clase se meten a la reunión y en el chat al final pues va a salir lo que se vio en la clase, lo que es la grabación. ¿Listo? Bueno, ya son las 4 en punto, entonces pues no siendo más, pues comencemos la clase. Y pues hoy vamos a prácticamente vamos a ver como contenidos de, si están viendo la pantalla, de historia del arte. Sí, señor. Bueno, entonces sí, señor. Tengo que corroborar para que pues no estén viendo una pantalla ahí quieta, sino que siempre también a nosotros también nos cuesta un poco esto, ¿no? De corroborar estas cosas, pero es mientras que uno se adapta, ya después pues normal. Entonces básicamente esto era un recorderis de lo que estaba en los documentales de la página de la asignatura. Que se acuerdan que había tarea que era ver un documental cuando estaba en presencial y que los que quisieran pues anotaban cosas del documental y pues se ponía punto positivo. Pues bueno, más o menos estas dos sesiones van a ser como una vista general de esos movimientos que son los movimientos del siglo XX, básicamente inicios del siglo XX. Entonces, como ustedes, pues el siglo pasado, ustedes saben cómo fue ese siglo. Y pues vamos a empezar un poco con un personaje que vivió como 80 y pico de años y pues siempre estuvo vigente en el arte, siempre estuvo moviéndose en diferentes lenguajes y siempre estuvo muy cotizado por su gran talento a la pintura, ¿no? Él decía que se había demorado como 8 años manejando una técnica como la de Velázquez o aprendiendo, pero que se demoró toda una vida para volver a dibujar como un niño. ¿A qué se refiere eso? Pues que a veces el artista no es solo tener un talento y como demostrar que lo tiene, sino que es más bien como buscar un lenguaje, un estilo propio. Ustedes lo ven mucho, que si hablamos de arte también si hablamos de danza, hablamos de música, hablamos de cine, hablamos de literatura. Todos los oficios que llegan a una perfección, pues se les dice que se domina como un arte, así sea cualquier oficio. Joseph Beuys, que era un performancista e instalador, pues él no es que supiera dibujar, sino que él decía que cada persona era un artista en su oficio, mejor dicho, de alguna manera. ¿Por qué? Porque después de que los hermanos Lumière descubrieron como la fotografía, ¿cierto? En el siglo XVIII, o XIX, digo, en el siglo XIX, o el del XVIII, sí, en el siglo XIX, pues la pintura pasó a otro plano, porque la pintura era una necesidad de representar lo que se veía, la realidad. Entonces parte de ese mercado pues se perdió, porque ya estaba la maquinita, pues salía más barato hacer la maquinita que tener un retratista, o empezaron los artistas a buscar otras maneras de pintar, de expresarse. Pero estamos ya en el siglo XX, ¿cierto? Pero parte de esa fragmentación de la representación, lo que hablábamos en artes, que es un encuadre y que se trata de ser fiel a la realidad, a lo que vemos y qué cosas tenemos que tener en cuenta para representar fielmente las proporciones y las medidas y los ejes y toda esa cosa que hemos procurado ver en la clase. Pues lo vemos más que todo en la historia del arte, cómo ha evolucionado ese desarrollo de la representación. Entonces, ahora podríamos decir que la representación no tiene nada que ver con pintura, que los artistas no necesariamente tienen que ser pintores, o saber dibujar, o saber modelar, ¿no? Ahora los artistas echan un carreto y ya, y pues organizan unas imágenes, o mandan a hacer las cosas también. Eso que yo digo que hagan las cosas, que eso es trampa, pues en la profesión, pues realmente eso ya
no se aplica, pero siempre y cuando esté claro. Hay artistas que, como Nadine Ospina, que van a hacer las cosas a un artesano, que dice, yo quiero que me haga una cosa así, pero le da la idea, o sea que la obra de arte ahora es como la idea, pero en el fondo el oficio es el oficio. Entonces, si usted sabe dibujar o sabe tener esos conceptos, pues así sea conceptualista, pues tiene un bonus track, tiene un talento que a pesar de que ya pasó de moda, pues es algo muy, muy suyo, ¿sí? Si usted sabe dibujar, pues es un gusto propio. Picasso empezó temprano porque el papá era pintor, era profesor de artes a finales del siglo XIX. Y entonces el estar al lado del papá o en un taller con Dios, pues le generaba que tener toda la mano y pues fuera de eso tenía el talento. Y por ejemplo este cuadro lo pintó como a los 9 años. Entonces si ustedes ven a los 9 años, este man ya pintaba así, con texturas, con una paleta increíble, porque si acuerdan de la teoría del color que aplicábamos el círculo cromático y esto, pues imagínense la mano de colores que salen acá. Por ejemplo, esta zona, este valor tonal de acá, pues uno diría, bueno, ahí hay blanco, ¿cierto? Ahí hay amarillo, ahí hay como un pardo, ¿cierto? Un café pardo hacia el verde. ¿Qué colores primarios tendríamos que usar para generar este color? La pintura se trata es de buscar colores, no de usar los colores de un frasco. En esa época no habían fábricas de tubos como las hay ahora. Entonces el color se buscaba a partir de la paleta, por eso se llamaba, el proceso de pintar se llamaba cocina. Si ustedes han cocinado, me imagino que ya saben hacer un arroz, ¿cierto? Pues saben que tienen que tener como pausas, que tienen que tener medidas, que tienen que tener como un equilibrio entre lo que quieren y entre cómo lo hacen, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. ¿Cuánto de blanco se necesita para sacar estos tonos de acá? ¿Cierto? ¿Cuántos de rojo tiene que usarse para sacar un café, un marrón de este tipo? O sea, tiene un viraje más hacia el rojo o hacia el azul. Recordemos que el café, entre esas guías que había, recordamos que el café se generaba a partir de los 3 colores mezclados. O el primario y su complementario, pues que ahora se lo viene siendo los otros 2 primarios, ¿cierto? Era una de las cosas que estaban ahí en los ejercicios o en las guías. Y pues el pintor aquí como Picasso, pues el papá enseñaba teoría y todo eso, y vean lo que ya hacía a los 9 años, prácticamente uno dice, no, pues recoja y vámonos, ¿cierto? Igual son talentos, por eso son genios, porque uno puede tener un oficio, por ahí alguien que se sale del costal, o sea, se sale del molde y es genial. Y gracias a Dios están los genios, porque nos inspiran o nos hacen la vida agradable. Aquí ya empieza por lo general los artistas, él vivió 80 años, siempre hay como periodos o etapas de, pues, de temáticas. Y entonces a esta etapa se le conoce como la etapa azul, que ya es como cuando estaba más o menos ya joven, ¿cierto? Y en esa un amigo de él se suicidó. Pues el hombre quedó como en un estado como catatónico de depresión y pues usó el azul porque el azul de todas maneras en la psicología del color el azul es el color de la tristeza o de la melancolía o de la mujer o de la histeria, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Del sentimentalismo. Por eso la música de los negros se le dice blues, que por lo general el negro de Mississippi cantaba como cosas que tenían que ver con su dolor o con su situación, que no es que fuera muy positiva en esa época, después de la esclavitud, en esa época de algodoneros. El azul representa un poco esos estados de ánimo, de depresión. Si ustedes ven aquí este dibujo, izquierda, en esos personajes desnudos y la señora que está con el bebé, abajito hay como una persona enroscada. Esa es una posición totalmente depresiva, ¿cierto? Entonces tiene que ver un poco con esos estados de ánimo, pero también hay que ver como
la búsqueda estética del hombre, ¿cierto? Entonces, usaba un valor tonal azul y ustedes saben que el complementario del azul es como el naranja, o sea que los tonos carne tenían un viraje hacia el tono, o sea, el carne se saca es con blanco y con naranja, o sea, sacando un tono carne es naranja, harto blanco y casi nada de azul, como para quebrar el color. Y eso lo digo porque si van a pintar, una cosa es la pintura de caballete y otra cosa es la pintura de grafiti, ¿cierto? Pero si ustedes ven al grafitero, él veladuras así, como mezclas con dos frascos, dos tarros. De alguna manera tiene una manera de mezclar el color haciendo veladuras, ¿cierto? También hay otra técnica que está ahora pues, en furor, ¿no? Y pues esa época se llama la época azul, que por lo general él empezaba como el oficio del artista que es haciendo encuadres, que los personajes salgan en un encuadre general y que salgan centraditos y pues partiendo ahí pues todo lo que uno aprende en la representación, buscando las proporciones, el movimiento. Entonces uno ve aquí este pelado tiene los ejes de los hombros son paralelos, está estático. Entonces, cuando una pose rígida, pues los ejes de los hombros y de las caras es estático, pero el rostro está de perfil, mientras que este está en 3/4, el cuadro de la izquierda. Entonces, parte de lo que hemos aprendido es como tener ese tipo de lenguaje de reconocimiento de un poco de la composición de un cuadro. Si ustedes ven aquí, esta composición es central porque está, pero hay una tensión que la genera la línea del horizonte. Entonces, si ustedes se vieron anteriormente, este pelado no tiene línea del horizonte, prácticamente juega con la atmósfera, ¿cierto? Lo único que importa es el pelado y el perro. En cambio, aquí sí pone una situación de lugar y de tiempo. Siempre que hay un espacio en el entorno, estamos en el problema de forma a fondo. La forma nos dice algo, pero tiene un contexto que es el fondo y el contexto nos dice lugar, época y situación. Si ustedes ven, ¿qué pueden pensar de esta situación? Que son unos turistas gringos paseando. Diría, no, pues porque uno no ve, están descalzos, están con chiros. Entonces se ve un poco esa situación triste de lo social. Entonces busca el artista ya no complacer a la corte como antes hacía porque trabajaba para un rey. Ahora no trabaja para el rey, ahora pues trabaja para él y para el público, para el comprado. Entonces lo único que le interesa es como expresar lo que siente o sus pensamientos a través del dibujo o lo que quiere reflejar de la realidad. Entonces hay varios intereses. Como ustedes pueden ver en los videos también hay videógrafos o cineastas o artistas que hacen los videos, entonces tienen que hablar con el compositor para ver qué es lo que quiere comunicar y ahí van construyendo el video o el guión. Nosotros que estamos hablando de guión, aquí también hay guión, aquí hay narración visual. Y por lo general las ideas se van recogiendo a medida que uno va viviendo y con los bocetos y la bitácora. Obviamente estudios de realismo, pero también en la derecha vemos al guitarrista, pero el guitarrista puede ser una persona imaginada. Pues porque ya después de la experiencia de la práctica usted puede crear como atmósferas y personajes, porque ya ha dibujado demasiado. Luego viene la época rosa, que es como ya saliendo de esa otra etapa, y es ya con tonos hacia el rosado. Obviamente el rojo, el complementario del rojo es como el verde, pero él lo complementa con el azul. Entonces, la paleta de las pinturas, a veces hay una tonalidad que le gana a las otras. Y los contrastes por lo general no se buscan tanto porque vibran mucho, ¿sí? Entonces se buscan es como colores análogos o hermanos, ¿cierto? Entonces aquí uno ve el rosado y aquí uno ve también colores pasteludos, como lo es el lila o como lo es este verde que está ahí en las flores, ¿cierto? También está en una época donde viajaba mucho y estaba como en la playa y en España, pues los gitanos
son como un producto de los judíos, bueno, son un producto musárabe, porque es que España estuvo conquistada por los musulmanes un tiempo, los musulmanes de África, una parte de Andalucía que estuvo invadida por ellos, y de todas maneras ahí hay unas etnias que son nómadas, que son los gitanos. Los gitanos por lo general son saltimbanquis, malabaristas, y viven pues en carretas, en caravanas de carretas, y pues él retrataba como esas situaciones que a pesar de que los trabajaban en cosas para alegrar al otro, ¿cierto? Pues el arte es un poco así ingrato, pues obviamente también hay como un aguante, ¿no? Como unas circunstancias un poco inciertas, por decirlo de alguna manera, pero para el que no es gitano, ¿no? Porque para el gitano, pues realmente pues la vida de ellos es así, o sea, como la vida en mirada del otro, es como pobrecitos, ¿no? Pero obviamente pues cada quien con lo suyo, cada quien con su realidad, o sea, el que lo ve dice, uy, yo no quisiera estar en ese lugar, ¿cierto? Pero el que vive es el que lo goza, entonces también está la proyección del artista que quiere comunicar el artista, o qué expresiones quiere comunicar. Porque a pesar de que son situaciones tétricas, el rosado es alegre. De alguna manera, el color es vivo. Y pues aquí se ve la disciplina del arte del saltimbanqui que tienen que ser, desarrollar es la habilidad motriz, ¿cierto? La coordinación. Como ustedes ven en educación física o en cualquier deporte, ustedes tienen que desarrollar la motricidad gruesa y en el arte pues es la motricidad fina, ¿no? Que la mano le haga caso. En general el dibujo queda feo es porque la mano no está acostumbrada a hacer lo que quiere el cerebro y el ojo. Entonces tienen que estar como coordinados. Y la frustración es cuando no me sale lo que yo quiero, entonces tiro ese cero y el papel lo arrugo y lo boto. Y hasta ahí llegó. Pero no, ustedes saben que cualquier disciplina toca perseverar hasta lograr lo que uno quiere. De eso se trata la vida, eso no es fácil. Es un constante sufrimiento, pero luego al final pues llegarán la recompensa o las satisfacciones. El 5 en la plancha de arte, ¿cierto? Bueno, esta es la etapa rosada de Picasso. Pero también vemos que en esa mano de dibujos y de obras empiezan a salir cosas que a él le llaman la atención, como el esbozo. Entonces ya las cosas bien terminadas y todo, ya no le parecen como tan necesarias o tan psicorrías como la del papá que era profesor. Es como que él toma esas libertades. Pero aquí podemos decir que es la composición. Entonces, la composición es como cuando uno está aprendiendo matemáticas, las clases de conjuntos. Entonces, claro, eso es un conjunto de elementos visuales. Por eso es que las proporciones pues, son las mismas para todo el mundo. Uno dice, no, no, el esqueleto pues mantiene más, cierta relación, pero la contextura tiene mucho que ver con la persona, cómo es la persona, qué hace, qué sexo es, a qué se dedica, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, la vestimenta, el oficio, en qué lugar están. O sea, aquí no están en la feria, aquí están es como en su vida diaria, cuando ya bajaba el telón. Pero luego se va a París, ya siendo ya grande, y allá conoce los movimientos modernos del arte. Y entre esos está Cézanne, y Cézanne hacía como cubismo, hacía composiciones muy geométricas. Ese cuadro de la izquierda es de Cézanne, y pues él como que retoma eso, porque entre los artistas o se roban las ideas o se influyen, de alguna manera hay ciertas tendencias de simpatías o influencias que a veces se reconocen y a veces se roban, y entonces ahí está la pelea de quién hizo la obra y quién es el autor intelectual de algo. Ahora eso se maneja con demandas y una mano de cosas, y pues uno no sabe en qué límite están las cosas. Hay que tener cuidado, bueno, en fin. Y empieza a ver las cosas de otra manera. Entonces ya no es la pintura por querer representar sino las cosas como se ven, sino más bien querer expresar cosas como las quiero ver yo o como yo las veo.
Entonces, parte de esa fragmentación de ver las casas como formas geométricas básicas, pues lo llevó a tener una mirada de fragmentada por planos, o sea, geométrica, de todas las cosas, y lo llevó a experimentar esto. Y sobre todo, habían como corrientes que eran como parches de amigos de artistas que se reunían en cafetines, y París era el centro del arte. Entonces habían muchas escuelas de arte, y pues en los cafés de París era que se reunían a hablar carreta o a decir que, bueno, a demostrar quién era el mejor. Me cuenta como los freestyle del rap, ¿cierto? Entonces se reúnen a ver quién es el más chacho. Y pues de ahí salían ideas y salían corrientes, y la idea es que el artista hiciera una corriente nueva y fuera el duro de la corriente nueva y generara un estilo nuevo. Entonces esa era como la tendencia en Europa, los cubistas. Entonces Picasso fue de los que empezó a crear esa tendencia con otro amigo que se llama Juan Gris, ¿cierto? Que eran los más importantes de ese circuito e influenciaron a mucha gente. Y eso se regó como dinamita. Entonces, es una tendencia, una nueva moda, por decirlo así. Empezó la moda, entonces todo el mundo empezó a hacer cosas con líneas rectas, y de ahí a sacar formas que de alguna manera no eran tan evidentes, sino que como que tocaba esforzarse para verlas, ¿cierto? Como que empiezan a ocultarse. Por ejemplo, esta. Pues, es una composición que uno se puede volver abstracto en un punto, ¿cierto? Pero de todas maneras, el cubismo también trabajaba contrastes entre planos. Entonces parte de mimetizar, de ocultar esos objetos, era como generando contrastes en pequeños planos recortados como si fueran collage. Entonces parte de esto, de este movimiento, fue que también cogió cosas de otros movimientos, que en este caso era el dadaísmo, y el dadaísmo salió en Alemania. Pero obviamente el cubismo sale de un ejercicio que hizo Picasso, que era como dibujar cosas en un centro y darle la vuelta. Entonces dibujaba un pedazo viéndolo desde este lado, luego cogía el caballete y lo movía hacia el otro lado y lo dibujaba pues en otra perspectiva. O sea que aquí puntos de fuga se rompían. Habían varios puntos de fuga desde puntos de vista diferentes. Entonces, si ustedes ven la imagen de la derecha, pues es como un violín visto desde diferentes puntos de vista, o enfocado en ciertas partes del violín, y al final pues se sugiere el violín, pero pues, de todas maneras es como recortes, pedazos de aquí, como que sí, como que no. Y pues realmente no le interesa que el observador quede contento, más bien le gusta es como que el observador tuviera un problema y hiciera parte de que se esforzara algo. Porque por lo general el observador siempre dice, sí, no, me gustó, no me gustó, etcétera. Critica, criticar es fácil, pero hacer no. Entonces, por ejemplo, la parte de arriba de acá son como uvas, y hay ciertos elementos que uno puede adivinar o sugerir. Lo mismo hacía los retratos así, no los hacía totalmente encuadrados, sino que el ojo quedaba más arriba o más abajo, y el espectador tenía que adivinar a ver quién era, a ver a quién se parecía. Era como un juego. Entonces empieza el cubismo analítico, que se dice. Analítico es que toca analizar el conjunto de líneas y de formas y de sombras para luego sugerir una imagen general que uno dice, ah, sí, toca analizar el cuadro, toca que la vista quede entre el cuadro, ¿cierto? Aquí pues ya es más evidente el retrato. Pero de todas maneras, la manera de trabajar, toda la superficie, porque hasta el borde del cuadro es importante. El fondo es tan importante como la forma, y tiene el mismo trabajo. Ahí ustedes ven un trabajo de paleta dispendioso. Entonces empezó a experimentar con recortes de papel, superficies planas, haciendo el mismo ejercicio, sugiriendo botellas, sugiriendo como periódicos, etcétera, etcétera. Y esa fue como la